el caso nuestro acá en Colombia. Gracias a Dios una vez más por la oportunidad que se nos permite de poder estar frente a la palabra. Y en esta ocasión con un tema, como ya lo dijo nuestro hermano, una pregunta. ¿Se heredan las enfermedades? Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 12. Así que quiero invitarles a que estén frente a sus Biblias para poder tratar este importante tema. Quiero agradecer de antemano, primeramente a Dios, por la oportunidad que nos da de predicar, y es una gran responsabilidad, como siempre lo digo, pero al mismo tiempo agradecer a los hermanos que hacen posible que este tipo de actividades se lleven a cabo. No hay duda que hemos sido edificados, hemos crecido en el conocimiento de nuestro Dios, y con este importantísimo tema, por su llaga fuimos sanados. Hemos sido llevados a pensar más y más en el sacrificio de nuestro Señor, en lo que tuvo que enfrentar para que usted y yo ahora podamos decir que somos hijos de Dios y que tenemos la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente, cualquiera que sea nuestra situación, porque Él es nuestro Padre, y como un buen Padre, siempre estará atento a cada una de nuestras necesidades. Antes de abordar el texto asignado, que se encuentra en Juan 9, 1 al 12, necesito dilucidar el sentido del tema establecido con la pregunta: ¿se heredan las enfermedades? No soy médico, sin embargo, investigando para dar respuesta a esta pregunta, tengo que decirles que hay muchas enfermedades que sí son heredadas. Las enfermedades genéticas hereditarias son todas aquellas dolencias provocadas por un cambio patológico, es decir, una mutación en el material genético más conocido como el ADN, que puede ser heredable por la descendencia. Actualmente se estima que existen más de 6,000 enfermedades genéticas, de las que tan solo se conocen los genes causantes de unas 2,000 de ellas. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las enfermedades genéticas son heredables, como ocurre en muchos de los tipos de cáncer, por decir algo, que son causados por alteraciones en los genes, pero dichas alteraciones no se transmiten de padres a hijos. Para que una enfermedad genética sea heredada por la descendencia, el gen alterado debe estar presente en las células de la línea germinal, es decir, óvulos y espermatozoides, y no en las células somáticas, cualquier célula del organismo, excepto los óvulos y los espermatozoides. En ello, entonces, influirá también la combinación de genes de los miembros de la pareja. Entre las enfermedades hereditarias más comunes destacan la fibrosis quística, la anemia falciforme y también el daltonismo y la miopía, por decir algunas. Entonces, a la pregunta, ¿se heredan las enfermedades? La respuesta corta es que en algunas ocasiones sí. Ahora, quiero que vayamos al pasaje de Juan, porque la lección de esta hora nos va a enfocar en la sanación hecha por Jesús a un ciego de nacimiento. Para entender los pasajes del Evangelio de Juan, nos es necesario echar una mirada al propósito por el cual el apóstol, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribió este libro. Gracias a Dios, la respuesta a esta pregunta sobre el para qué se escribió Juan no es difícil. Solamente debemos ir a
al capítulo 20, versículo 30 y 31, donde dice el autor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, ¿cuáles? Las que están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan, se han escrito ¿con qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Podemos conocer todas las señales, todos los milagros que Jesús hizo en su ministerio? La respuesta es no, porque él hizo muchas otras señales que no están escritas. Sin embargo, las que están escritas son suficientes para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por consiguiente, cuando usted quiera estudiar el Evangelio de Juan en su totalidad, comience con el propósito central del libro, porque esto le va a ayudar a entender que cada pasaje escrito en el Evangelio se orienta al deseo de Dios de crear fe. No cualquier fe, sino la que resulta de alcanzar vida espiritual y eterna, que es creyendo en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Ese tipo de fe es la que produce vida. La otra fe, la fe intelectual, la fe del yo sí creo, pero no obedezco y no reconozco a Jesús como el Cristo, es la misma fe de la que habla Santiago que tienen los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese tipo de fe no está hablando Juan, sino de la que produce vida espiritual y que lleva, por consiguiente, a la vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12 del Evangelio de Juan, se le conoce a esa sección como el libro de las señales, porque los milagros registrados allí justamente se conocieron como señales, por lo que este término en su significado nos indica que los eventos descritos allí conducen hacia un objetivo, y ese no es otro que desarrollar la genuina fe en Jesús como el Cristo. Y desde el capítulo 13 en adelante se conoce como el libro de las glorias. Y eso ya es tarea para usted. Puede leer desde el capítulo 13 en adelante y usted va a ver que el Padre está glorificando al Hijo, el Hijo está glorificando al Padre, el Espíritu glorifica a Dios, el cristiano, el discípulo glorifica a Jesús llevando fruto, el libro de las glorias, es lo que dice el Evangelio de Juan desde el capítulo 13 en adelante. Pero ese es otro tema. El contexto en el que sucede la sanación del ciego de nacimiento aquí en Juan capítulo 9 nos ayudará a conocer dos elementos importantes que conectan de manera muy especial en un nuevo milagro hecho por Jesús. Jesús subió a Jerusalén desde Galilea para la fiesta conocida como la de los tabernáculos, que era en sí una festividad recordatoria, pues rememoraba las vicisitudes de Israel durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales, simbolizada por el precepto de morar en una cabaña provisoria o tienda o sucá, según el idioma hebreo, luego de la salida de la esclavitud de Egipto. Recuerde que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto y no fue un tiempo fácil para ellos, aunque Dios estuvo con ellos, aunque Dios les proveyó lo necesario. Es un tiempo
que el pueblo tuvo que enfrentar muchos problemas, muchas dificultades. Una de ellas, la más fuerte, es que los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra de Canaán, salvo Josué y Caleb. Entonces, cada año ellos recordaban a través de esta fiesta la precariedad de las condiciones que ellos tuvieron que enfrentar en el desierto, pero al mismo tiempo, esta festividad les ayudaba a recordar lo importante que había sido la presencia de Dios en medio de ellos. Durante la fiesta de los tabernáculos se encendían grandes candelabros en los patios del templo, un lugar sagrado, santo para los judíos, pero también en lo alto de los montes. Y esto tenía un significado, simbolizaba la revelación y verdad de la fe judía. Es decir, la fe judía, que era la fe en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa fe, el judío la tenía en un lugar muy elevado. Y esto no es algo nuevo que estamos entendiendo. Para los judíos, la ley de Moisés significaba muchísimo, significaba su esencia. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, allí fue el conflicto con ellos, porque no querían abandonar algo que les sirvió por años, por siglos, en su relación con Dios. También, durante la fiesta, entonces Jesús se declara ser la luz del mundo. Capítulo 8, versículo 12. Y la misma declaración se repite en el texto de el capítulo 9, versículo 5, que vamos a leer a continuación. Asimismo, durante la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes echaban agua del estanque de Siloé o Siloam sobre los escalones del templo, para que el agua fluyera hacia abajo y fuera del templo, y con ello querían indicar la manera en que la fe judía repararía al mundo. Por eso los judíos estaban sujetos a esa ley, porque veían como el camino, ¿verdad?, que el hombre necesitaba para acercarse a Dios. Sin embargo, y ya lo sabemos nosotros muy bien, hoy en día, con la muerte de Cristo, esa ley tuvo su final. Fue abrogada por nuestro Señor allí en la cruz. Veremos entonces más adelante cómo se conecta esto de la luz, del agua, con la sanidad de este ciego. El texto que me han asignado se encuentra en el capítulo 9, 1 al 12, que a decir verdad, el pasaje en su totalidad se extiende hasta el versículo 41 y por qué no decir hasta parte también del capítulo 10. Pero como no nos asignaron todo ese pasaje, vamos al texto, vamos a limitarnos a ese texto que nos dieron. Capítulo 9, versículo 1 al 5, capítulo 9, versículos 1 al 5 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La primera observación que podemos hacer al versículo 1 es que, a diferencia de otros milagros de sanidad en los que las personas acudían a Jesús para recibir el beneficio, o en su defecto, eran llevados por familiares o amigos ante él, esta vez el Señor fija sus ojos en el ciego y con esto, una vez más, nos muestra a un Jesús que no es indiferente, no es indolente,
a la necesidad que tienen las personas. Y esto nos anima, hermanos, a que en medio de cualquier dificultad por la que estemos pasando, sus ojos, los ojos de Dios, están sobre nosotros. Ese es un gran ánimo que hoy tenemos, un gran consuelo, una gran promesa al saber que los ojos de Dios no se apartan de sus hijos. Y en este caso, hay un hombre que está con una gran necesidad, un hombre que desde su nacimiento le ha sido imposible contemplar todas las cosas en su alrededor. La enfermedad era el plan de Dios. También necesitamos referirnos a la enfermedad de este hombre, enfermedad que por la expresión de Jesús era parte integral del plan divino. ¿Por qué permite Dios que un hombre nazca ciego? No lo entendemos desde nuestra óptica humana. Pero, ¿usted ha pensado alguna vez sobre cómo sería haber nacido ciego? Este hombre nunca ha visto la luz, la cara de sus padres o hermanos, su casa, una flor, las aves de los cielos, los colores, en fin, todo lo que quienes tenemos este regalo, este precioso regalo que Dios nos ha dado, que es la visión, vemos cada día como algo común y normal, pero que para este hombre y los de condición semejante están imposibilitados de apreciar desde el sentido de la vista. Ahora bien, se acercan los discípulos a Jesús con una pregunta. Al parecer, la pregunta que formulan los discípulos está dada bajo un pensamiento generalizado de la época. Ellos no tenían dudas de que la enfermedad era consecuencia del pecado. Lo que deseaban saber era quién pecó para que este hombre naciera ciego, él o sus padres. Note bien, estos discípulos tenían en su mente el convencimiento de que las enfermedades eran el resultado del pecado, que se estaban heredando el pecado de sus padres y que por eso nacían ciegos y nacían con alguna otra dificultad física. Sin embargo, vamos a sorprendernos con la respuesta de Jesús. Pero antes de ello, existía y aún existe la costumbre de acusar a la gente por sus enfermedades, afirmando que todas las enfermedades son el resultado de un pecado. Hay personas que ni bien se confrontan con algún problema, inmediatamente quieren culpar a alguien. Lo peor del caso es cuando con rebeldía de corazón miran al cielo y se quejan contra Dios. La pregunta de los discípulos presume que el sufrimiento es causado por el pecado. Podría ser el pecado de los padres y ellos podrían respaldarlo con Éxodo capítulo 20, versículo 5 y otros textos más como Éxodo 34, 7, Números 14, 18. Pero dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O podría ser el pecado del hombre ciego. Si esto fuese así, sus pecados tendrían que haber tomado lugar en el vientre de su madre, porque fue ciego de nacimiento. En el pensamiento judío de la época, esa era una posibilidad porque reflexionaban en lo que sucedió con Jacob y Esaú antes de nacer. Ese era el pensamiento judío de la época. El hombre ciego y sus padres tuvieron que acostumbrarse a oír una y otra vez que la ceguera era el resultado de pecado. Lo más probable es que hayan pensado que la ceguera de su hijo, de alguna manera, era su culpa de los padres, deliberando cada día sobre qué pecado
o qué pecados en particular le causaron su condición de ceguera. Cada vez que alguien conectaba el pecado con el sufrimiento, estos padres y el mismo ciego de seguro sufrían un poco más. Pero Jesús no les dijo que todas las enfermedades son consecuencias del pecado. Sin embargo, en cuanto a este caso en particular, sus palabras son terminantes. No es que pecó este ni sus padres. Y ya de partida Jesús está estableciendo una verdad. Si ustedes les está diciendo a los discípulos, creen que este hombre quedó ciego o nació ciego por culpa del pecado de los padres o de él, quítense esa idea, porque no es así. Eso es lo que Jesús está afirmando contundentemente. Si tenemos algún familiar o amigo íntimo que ha caído víctima de una enfermedad, tragedia o desgracia, recordemos que Dios tiene el control de esa vida. Muchas veces no comprendemos el por qué Dios permite una enfermedad. Pero aquí tenemos un caso concreto en que el mismo Señor afirma que la ceguera fue permitida para que las obras de Dios se manifestaran. Esta posibilidad no había entrado en la mente de los discípulos, puesto que ellos habían sido mal enseñados, mal educados por los líderes del pueblo, quienes mantuvieron su creencia, incluso después de haber sido testigos de la sanidad de ese hombre, como lo vemos en el capítulo 9, versículos 33 y 34, donde dice, si estas son palabras de el ciego, si no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron los fariseos y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Esto fue cuando ya el ciego fue sanado y cuando fue interrogado por los fariseos. Fíjese cómo era el concepto de los fariseos, de los líderes religiosos. Tú, y subrayo esta frase, naciste del todo en pecado. Esa era la idea que circulaba en aquella época, que cualquier enfermedad era consecuencia de el pecado. Y de esta manera separaban a la gente, se distanciaban de ellos. Y como lo vimos eh, el día jueves, cuando también estuvimos hablando de otro tema importante, el pensamiento del fariseo era en su orgullo creerse superior a los demás, santidad en todo sentido, aún hasta física. Este proceder no hace otra cosa que confirmar acerca de cómo es el ser humano, que muchas veces acepta, acoge y cree todo cuanto se le diga, sea bueno o malo y venga de quien venga, sin hacer uso de la capacidad de discernir. Por eso, hermanos, es muy importante a la hora de pensar, de reflexionar sobre X situación, pedir sabiduría a Dios y discernir de la manera como Dios quiere que lo hagamos, para no incurrir en expresar conceptos que nos lleven a pecar o conceptos que denigren del otro, como lo hacían estos fariseos. Ellos no tenían el conocimiento o no querían entender realmente la voluntad de Dios. Veo la necesidad de explicar que sí hay enfermedades producidas por el pecado. No debemos olvidar que hay una conexión entre pecado y sufrimiento. Eso no era verdad en el caso del hombre ciego, pero a menudo sí lo es. Y quiero que usted entienda este concepto. No todo sufrimiento es causado por el pecado, pero todo pecado causa sufrimiento. Vuelvo a repetir, no todo sufrimiento es causado por el pecado,
pero todo pecado causa sufrimiento. Jesús nos muestra que el pecado y el sufrimiento no siempre están relacionados, pero no que nunca estén relacionados. No servimos bien a la verdad si usamos este texto para enseñar a la gente que el pecado y el sufrimiento nunca están relacionados. Cuando yo peco, les hago daño a aquellos que están más cerca de mí y a mí mismo. Los hijos pagan un precio por los pecados de sus padres, sufrimientos y en algunos casos enfermedades. Niños que nacen adictos al crack son un ejemplo obvio. Por otro lado, una cirrosis es causada por lo general por el excesivo consumo de alcohol, por lo general, dañando así las células del hígado y llevando a muchos incluso hasta la muerte. Y podríamos seguir enumerando varios ejemplos más, de lo uno como de lo otro. Volviendo al pasaje, Jesús dice que el pecado no es la causa de la enfermedad de este hombre ciego. Los discípulos pensaban que sí, pero estaban equivocados. Debemos tener entonces cuidado de no juzgar los pecados de otras personas. Es fácil juzgar negativamente cuando no conocemos todos los hechos. Dice el versículo 3 de Juan 9, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Queda descartada, en este caso, que la ausencia de visión haya sido causada por el pecado. Pero Jesús añade algo muy interesante, y es que su situación provee la oportunidad para sanarle y de este modo revelar las obras de Dios. La pregunta sería, ¿qué obras? Las mismas que ha venido mostrando desde siempre, su eterno poder y misericordia movido por su infinito amor hacia el hombre. Es bueno recordar que las obras de Dios se pueden revelar a través del infortunio. También es bueno recordar que nuestra fe en momentos de adversidad alcanza su mayor expresión de convencimiento cuando esa fe nos mantiene firmes en obediencia a pesar de la tragedia que pueda sobrevenirnos. Las obras que Dios manifiesta cada día son una expresión de amor y de misericordia. Ya lo dijo Jeremías allá en el libro de Lamentaciones, que por su misericordia no hemos sido consumidos y que cada mañana son nuevas sus misericordias. El amor de Dios se expresa continuamente. Y en este caso, Jesús les está diciendo a los discípulos, esta es una oportunidad más para mostrar las obras que Dios le ha mandado hacer. Y todo esto movido por su infinito amor. Jesús nunca perdió la vista en cuanto a la razón por el cual envió el Padre a esta tierra. Sabemos que el objetivo final era su muerte allá en la cruz. De hecho, él mismo dijo unos capítulos más adelante, capítulo 12, verso 27, ahora está turbada mi alma y diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y basta recordar también cuando el mismo apóstol Pedro le instó a que no fuera a Jerusalén, a que desistiera de ir a Jerusalén, porque si allá vas a sufrir, ¿para qué vas? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si hubiésemos estado nosotros en esa condición como hombres, habríamos ido a otro lugar, habríamos escapado de esa situación inminente de castigo, de sufrimiento y de muerte. Pero Jesús sabía para qué había venido aquí a la tierra y estaba afirmando su rostro para ir a Jerusalén y ser entregado, ser juzgado injustamente, ser maltratado, vituperado y por último, cargar
aquella pesada cruz y morir por nuestros pecados. No obstante, su ministerio fue saturado de mucho trabajo en beneficio del hombre. Desarrolló ese sentido de urgencia para bendecir a otros, no solo a través de sus acciones llenas de compasión, sino también con cada palabra que salía de sus labios para edificación de los oyentes. ¿Y por qué lo hizo? Porque entendía que entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Hermanos, se ha dicho durante esta campaña de forma reiterada que la enfermedad más grave que azota a la humanidad no es el cáncer, no es el COVID-19, que es el tema actual, sino el pecado. Y así como nuestro Señor no fue indiferente a la necesidad física de aquel ciego, tampoco lo es a la necesidad espiritual del mundo. Esa ceguera que el pecado causa en el corazón del hombre para no ver la obra de Dios en su propia salvación, sino que por el contrario cierra su mente, se resiste a obedecer. Esa ceguera que le hace pasar inadvertida la muerte de Cristo y todo su sufrimiento por amor a nosotros. Esa ceguera que lo lleva a creer que el pecado no trae consecuencia y que por esa razón se entrega sin ningún tipo de freno, de límites a las pasiones de su carne. Esa ceguera que lo lleva a creer todo lo que el hombre dice, sin importar realmente lo que piensa Dios. Aquella ceguera que le hace vivir y amar el error, el engaño, la tradición de los hombres, sus incorrectas creencias, o simplemente lo que el mundo hace. Jesús quiere ser luz para su vida. Desea abrir los ojos de su corazón para presentarle la realidad en la que vivimos. El apóstol Pablo menciona que debemos aprovechar o redimir el tiempo, porque los días, ¿cómo son? Son malos. Y esto parece que el mundo lo ignora. Por eso es que el mundo está entregado al placer, el mundo está entregado al error, entregado a vivir de acuerdo a sus caprichos, de acuerdo a sus opiniones. Y la voluntad de Dios está siendo relegada y pospuesta. Y así es como está el mundo hoy en día, ciego espiritualmente. Pero Jesús quiere ser luz para su vida. De allí, hermanos, la urgencia que nos atañe como cristianos y luminares en este mundo, de predicar el evangelio de Cristo, a tiempo y fuera de tiempo, entre tanto que el día dura y la noche llega, en donde nadie puede trabajar. Este es el momento. Jesús tenía una tarea asignada y un tiempo limitado para llevarla a cabo. La pregunta es, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Y cuándo lo vamos a llevar a cabo? Note lo que dice el versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Me pregunto, ¿qué estaría pensando el ciego a estas alturas y con todo lo que Jesús ha expresado? Probablemente está confundido, quizá tranquilizado por las palabras que Jesús ha dicho, que la razón de su ceguera no es por el pecado ni de él ni de sus padres. Pero no sabemos qué está pensando este hombre. Pero ese concepto de luz que menciona el versículo 5, desconocido para él, muy pronto lo iba a entender a cabalidad. Para Juan, la luz y la oscuridad son símbolos del bien y del mal en el Evangelio y también en sus cartas. Desde el principio del libro, Juan anunció que el verbo, la palabra, el logos, trae luz al mundo. Capítulo 1, versículos 4 y 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Y un poco más adelante, Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Como la luz del mundo, Jesús ha venido a enseñar a la gente sobre Dios. Como la luz del mundo, Jesús vino a manifestar la gloria de Dios. Este hombre ciego presenta una oportunidad para que Jesús demuestre su misión de dar luz. Traer luz física a un hombre ciego es igual a traer luz espiritual a un mundo inmerso en la oscuridad del pecado. Curar a un inválido o limpiar a un leproso no hubiese servido para ilustrar lo que él es en este pasaje, la luz. No estoy diciendo que Jesús no manifestó su gloria a través de los otros milagros. Claro que sí, pero este concepto de ser luz, de dar claridad, no podía ser mejor usado si no hubiese estado este ciego de nacimiento presente como una oportunidad más para que el Señor mostrara su poder y su gloria. Y todo esto, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es una gran promesa para aquel que está angustiado, afligido y temeroso. Saber que Dios es luz, saber que Él puede alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, alumbrar los ojos de nuestro corazón para que podamos caminar de manera libre, de manera espontánea, de manera tranquila el camino del Señor. El Señor Jesús es la luz que el hombre necesita. En medio del dolor y la desgracia, no nos rebelemos contra Dios, porque Él nos ama y tiene propósitos especiales para nuestra vida. En segundo lugar, el milagro en la vida del ciego, versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Es interesante ver que el ciego aún no expresa palabra alguna. No sabemos si es por lo confundido que está o porque las palabras del Señor están atravesando lo más profundo de su corazón. Este hombre todavía no ha expresado fe, ni tampoco se le ha pedido que tenga fe para ser curado. Su papel es pasivo hasta ese momento. Juan, testigo directo del suceso, describe el accionar de Jesús con estos términos: escupió en tierra, hizo lodo y untó los ojos. Y esto tiene que llamarnos la atención a algo, porque está indicando algo acerca de Dios, que el rol de sanar es de Él y no del hombre. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Es su gracia la que opera en nosotros para alcanzar el beneficio de Dios. Así que no somos salvos por obras de justicia que nosotros podamos hacer, no importa lo grandes, extraordinarias y llamativas que sean. Simplemente la salvación proviene de Dios. Él hizo que ahora usted y yo podamos ver su gloria. Él hizo el milagro en usted y en mí un día cuando abrió nuestros ojos, cuando nos levantó de ese lecho en el que nos encontrábamos inmersos por el pecado, cuando abrió nuestros oídos para escuchar atentamente la voz del Señor. Él fue quien produjo nuestra salvación. Es obra de Él y no nuestra. Y el autor anota también que Siloam, o también conocido Siloé, significa enviado.
que viene de la misma raíz de la palabra apóstol, apestálmenos. En este evangelio, Jesús es el enviado. Y ya lo vimos en Juan 20, 30 y 31. La fe que Dios quiere desarrollar en el hombre es que crea que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el escogido de Dios para salvar al mundo. Y también Jesús lo vuelve a recalcar en el capítulo 7, versículo 28 y 29 de Juan. Jesús entonces enseñando en el templo, dice la escritura, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. El que Jesús cure al hombre ciego es un hecho creativo y no solo restaurativo. El hombre ciego de nacimiento nunca disfrutó de vista que podía ser restaurada. Jesús crea vista de la nada, así como Dios creó el mundo de la nada. Pero Jesús tiene algo para decirle a este hombre. No le dijo, abre tus ojos. Jesús pudo haber hecho otro tipo de creación, de creatividad para poder dar sanidad a este hombre. Pero Jesús toma otro camino y le dice, ve al estanque de Siloé. Ve al estanque de Siloé, versículo 7. ¿No recuerda la historia de Naamán, quien recibió instrucciones expresas por parte de Dios a través del profeta Eliseo, allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 19 al 14? El lavarse en el río Jordán fue requerido para ser sanado. El que cura no acompaña al enfermo al agua, y la sanidad solo toma lugar después que la persona obedece. Dios no obliga a nadie. Este hombre pudo haber tomado otra dirección, pudo haber sido puesto el lodo en sus ojos y luego irse para su casa. Él pudo haber tomado una actitud diferente al mandato expreso por el Señor. Pudo haber dicho en su mente, este hombre está loco. ¿Qué es lo que quiere que yo haga si yo soy ciego de nacimiento? Nunca voy a ver la luz. Pero este hombre tiene la fe suficiente y no tiene nada que perder. Y va y obedece cada cosa que el Señor le dice. Ve y lávate allá en el estanque de Siloé. El hombre recibe la vista. No solo están curados sus ojos, pero hay un segundo milagro que toma lugar también. Quizá usted no lo ha podido percibir. Al cerebro de una persona ciega de nacimiento le falta la habilidad de procesar información visual correctamente. La respuesta inicial, al ser restaurada la vista, suele ser de confusión. Puede llevar mucho tiempo para que una persona así funcione normalmente. Un neurólogo dice que uno debe morir como una persona ciega para nacer de nuevo como una persona que puede ver. Cuando Jesús cura los ojos de este hombre, también le dio la habilidad mental para comprender lo que estaba viendo. Y eso es algo poderoso, realmente increíble en el milagro que Jesús realizó con este hombre. No solamente darle luz a sus ojos, sino también la capacidad de poder percibir el mundo que estaba en su entorno, que estaba a su alrededor. En tercer lugar, la admiración de la gente. Capítulo 9, versículo 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece.
Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Quienes conocían al hombre sanado por Jesús mostraron su asombro ante el milagro. Y no es la primera vez que esto sucede, pero paralelamente a esto comenzaron a revelar también su incredulidad. No podemos imaginar la alegría que este hombre debió haber sentido una vez que recibió la vista, que decidió explicar a sus vecinos cómo y por quién ahora veía. Pero muchos no querían creer al punto que decían, a él se parece, no es el ciego que conocemos. Mientras que el ciego una y otra vez decía, yo soy, yo soy. Luego esta gente comienza con preguntas incrédulas. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y más adelante, aunque no está en el pasaje que nos han asignado, versículos 18 al 22, dice que los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Incluso llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. ¿Cómo no? Él es. Y que nació ciego. Pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Y él hablará por sí mismo. Entonces, la incredulidad de esta gente asociada al asombro, porque eso fue lo que causó Jesús siempre, admiración, el asombro, el quedar atónitos y perplejos, pero en este caso está acompañada de la incredulidad, y no de los fariseos solamente, sino también de los judíos, de sus propios vecinos, de sus propios amigos y conocidos. El ex ciego entonces relata lo que había acontecido con aquel hombre que se llama Jesús. A esta altura, solo veía al Señor Jesús como un hombre más. La mayoría de quienes por primera vez vienen a Cristo lo miran como si solo fuera un hombre extraordinario, un hombre que hace milagros, un maestro por excelencia, pero al fin un hombre. Este ex ciego de pronto comienza a advertir que Jesús era más que un simple ser humano. Dios le estaba abriendo los ojos ahora del alma. Fijémonos en el capítulo 9, verso 17, donde él dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dijo él? Creo que es profeta. Ya dejó de ser hombre. El concepto de un hombre común dejó de ser central al concepto de Jesús, de este hombre ciego, ex ciego, sino que ahora se suma el concepto es profeta. Me parece que es profeta. ¿Cuál era la función de un profeta? Sino ser el puente entre Dios y el hombre. Hablar de parte de Dios al hombre. Eso es la función de un profeta. Su fe comienza a desarrollarse. Y entre más presión ejercen los líderes religiosos para que este hombre niegue rotundamente el milagro e injurie en contra de Jesús, su fe cada vez iba en aumento. Aunque aún no lo había visto al Señor ocularmente, físicamente, cuando le interrogaron, él dijo en verso 33, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Muy semejante a lo que dijo Nicodemo allá en Juan, cuando el mismo Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Volvamos otra vez al asombro inicial de sus vecinos y conocidos. Era demasiado bueno para creerlo. Claro que sí. El hecho
de que nunca jamás en toda la historia se conoció un solo caso de un ciego que había sido sanado, llevaba a que algunos dudaran que pudiera suceder en su día y casi ante sus propios ojos. Estos no tomaban en cuenta que Dios se especializa en lo imposible. Todo el tiempo el ciego sanado estuvo afirmando y repitiendo, yo soy, yo soy, yo soy. Notemos que los vecinos se acordaban del ciego más por lo mendigo que por faltarle la vista. Ya no estaría sentado más para mendigar. Jesús lo había librado de su esclavitud y dependencia de las limosnas de otros. Este cambio radical, hermanos, esta nueva identidad debe verse también en toda persona que experimenta la conversión espiritual. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para ir concluyendo, hermanos, cuando el hombre le permite hacer la obra de Dios en su vida, las cosas no vuelven a ser las mismas. Todos aquellos que sostuvieron un encuentro real, sincero, genuino con el Señor durante su ministerio, sus vidas dejaron de ser las mismas. La vida de este ciego cambió rotundamente su cotidianidad. Pero quiero terminar con el verso 35 al 38. Que son fundamentales a la hora de entender la eficacia de la obra de Jesús. Porque no basta con creer solamente que Jesús es un buen hombre. No basta con creer que Jesús es un gran profeta. Y no basta solamente con tener en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Hay algo más que es necesario hacer. Y esto es lo que le aconteció a este hombre que recobró la vista o que tuvo la vista por primera vez. Dice el verso 35 al 38, oyó Jesús que le habían expulsado al ex ciego y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Si hay algo que Dios quiere de aquellos que realmente hemos sido abiertos los ojos del corazón, de nuestro entendimiento, para conocer la verdad, no es que solamente tengamos a Jesús como un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta, sino que también le adoremos. Y adorar no es otra cosa que reconocer que Él merece toda nuestra obediencia. La adoración está determinada en la Biblia por rendirse, por humillarse. La adoración tiene que ver con postrarse y reconocer al que merece la gloria y la honra. 2 Corintios 4, 3 al 6, para aquellos que aún no han obedecido al Evangelio. En la hora anterior, el hermano Henry estaba hablando sobre la importancia del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, y quiero que lo asocie con la luz, porque es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó de las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo. Usted puede dejar de ser ciego espiritualmente este día. Puede renunciar a que el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento, continúe ejerciendo control sobre su vista. Usted puede hoy permitirle a Dios, a través del Evangelio de Cristo, que pueda tener y alcanzar la luz que resplandece y pueda conocer realmente a Jesús como aquel ciego que cuando lo vio por primera vez, creyó y le adoró. Hermanos, gracias a Dios por estas enseñanzas, porque cada vez seguimos aprendiendo y creciendo en que lo que somos es gracias a la misericordia y al amor de Dios. Las enfermedades físicas nos preocupan, nos alteran, pero la enfermedad más grave y en la que deberíamos estar pensando es la enfermedad causada por el pecado que puede llevar a una persona a la condenación. Y Dios quiere que usted vea la luz y llegue a la morada eterna. Que Dios les bendiga, hermanos. Y gracias también por la oportunidad de compartir la palabra.